mañana todavía. Y antes de entrar de lleno a nuestro mensaje, yo te invito a que ahí en tu lugar, donde quiera que estés, cierres tus ojos solamente unos segundos, no te vayas a quedar dormido. Si eres de los que puso su alarma así en puntito de las 11 de la mañana para levantarse de la cama, prender el celular y seguir la transmisión, y todavía estás en estado modorro, échate una cubetada de agua en la cabeza, párate al baño y mójatela tantito para que no te vayas a quedar dormido mientras estás orando. Así que ahí en tu cocina, en tu sala, en tu cama, donde quiera que tú estés, te invito a que por unos segundos nada más cierres tus ojos. Vamos a orar para poner este tiempo en manos de Dios. Y claro, lo más recomendable es que si estás con tu familia y ustedes solían congregarse antes de esta cuarentena, pues que no vean el mensaje tirados en su cama, sino que se vistan, se arreglen, se bañen. Voltea con tu esposo y dile: sí, hay que bañarse en la cuarentena aunque no salgas de casa, y que se bajen a la sala o donde quiera, ¿verdad?, a alabar a Dios y a sentarse y abrir su Biblia como si estuvieran aquí con nosotros en la congregación. Por eso transmitimos desde aquí, desde las instalaciones de la congregación, para que tú te sigas sintiendo como si estuvieras en la reunión de cada domingo. Porque lo de menos es que yo también me paro, pongo el tripié en la cama y desde la cama transmito, pero no es la idea. La idea es que aunque no podemos reunirnos, tú puedas sentir que sigues estando aquí en casa, porque recordamos que la casa del Espíritu Santo de Dios somos nosotros, la iglesia somos todos nosotros. Así que aunque no podamos reunirnos, la iglesia sigue todavía funcionando. La iglesia, como lo dijimos desde un principio, sigue abierta, porque la iglesia no son estas cuatro paredes. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta mañana porque estamos con bien, porque tú nos das vida. Te pedimos, Señor, que a través de esta palabra tú hables a nuestros corazones. Te pedimos que este mensaje pueda ser de bendición, que si hay algo que nos está distrayendo, Señor, alguna preocupación en nuestra mente, algún pensamiento, algún malestar físico, algún problema, Señor, emocional, espiritual, Padre, que nada se interponga entre tu palabra y nosotros, que nada nos estorbe, que nada nos distraiga, Señor, que la única influencia ejercida sobre nosotros sea la tuya, Espíritu Santo de Dios. Ponemos esta palabra y este tiempo en tus manos, pidiendo que sea de bendición para nosotros, para nuestra familia, en el nombre de Jesús, amén. Y bueno, pues vamos a continuar. Un servidor ha estado compartiendo cada semana, a veces en domingo, a veces en viernes, pero tenemos ya con esta un mes y medio que un servidor ha estado compartiendo una serie especial que he titulado Crisis. Si tú no has visto los mensajes anteriores, no te preocupes, cada uno es independiente, pero sí te los recomiendo, porque aunque no hay una continuidad en el sentido de que tienes que escuchar el uno para entender el dos, sí se complementan, y es importante que nosotros podamos escuchar todos los principios y preceptos que son parte de un programa integral de enseñanzas que el Señor quiere hablarnos en este tiempo de cuarentena y en este tiempo de crisis que algunos pues probablemente están enfrentando, y probablemente después de esta cuarentena van a continuar o van a comenzar a vivir. Así que yo espero con todo mi corazón que estos mensajes sean de bendición, que sean prácticos para nosotros, y que dentro de todas estas circunstancias adversas podamos nosotros ser bendecidos con lo que Dios nos ha estado y nos va a seguir hablando. Y quiero introducir el mensaje de esta mañana, que he titulado Quebrantamiento Extremo, leyéndote una historia bien interesante del Antiguo Testamento que le encontramos en el segundo libro de las Crónicas. Si tienes tu Biblia por ahí, sácala, y si no, pon atención, desde aquí yo te lo voy a leer. Segundo libro de las Crónicas, capítulo 20, versículo 1 al 12. Son muchos versículos. Pon atención, porque esta es la base de lo que vamos a ver en unos minutos. Dice que pasadas estas cosas, aconteció, dice el versículo 1, que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas que eran enemigos de Israel, estaban en ese tiempo los filisteos, los moabitas, los amonitas, los suegritas, pura gente que daba terror nada más de verlos. Y dice que vinieron contra Josafat a la guerra. Josafat era el rey de Judá en turno. Estamos hablando de una adversidad que viene en contra del pueblo de Dios.
¿Qué sucede? Que en el versículo 2 algunos vinieron y le avisaron: Josafat, contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar. Fíjate, no habían llegado, pero comenzaban a anunciar. Y es justamente la situación en la que nosotros nos encontramos actualmente. Yo te he dicho una y otra vez que hay enseñanzas del Antiguo Testamento que a lo mejor no vamos a vivirlas de la misma forma, porque las formas cambian, pero los principios que aprendemos de la palabra de Dios siguen siendo los mismos, siguen estando vigentes y pueden seguir siendo de bendición. Entonces, así como llega este aviso a Josafat o este anuncio de lo que estaba por venir, y naturalmente cualquiera en su lugar se hubiera preocupado, de igual manera hay muchos que han comenzado a escuchar lo que se viene. Han comenzado a escuchar que aun cuando se reabra la economía, la cosa va a estar difícil, que durante mucho tiempo no va a ser lo mismo. Algunos les han dicho que quizá no recuperen su trabajo, que quizá pierdan su negocio, y es la misma situación, aunque con otras características, pero la misma naturaleza que estaba enfrentando Josafat. Una situación de peligro, una mala noticia, un anuncio de lo que había de venir, que atentaría contra su vida, contra su familia, contra su estabilidad, contra su reino y todo lo que él había construido. ¿Qué sucede? Le dicen: viene contra ti una gran multitud del otro lado del mar y de Siria, y aquí están en Hasezón Tamar, que es en Engadí. Entonces él tuvo temor. Era un gran hombre de Dios, como lo veremos, pero tuvo temor. Es natural, aunque no es correcto porque el perfecto amor, primera de Juan 4, el amor de Cristo, descansar en que Él nos ama, descansar en sus planes, como lo hemos visto, nos tiene que librar del miedo. Pero es natural que en nuestra humanidad de repente las malas noticias traigan temor, que empieza a haber un poco de preocupación, y quizá esta es la situación en la cual tú te encuentras. Te has enterado de lo que está pasando, te han avisado de lo que está por venir, y viene un temor natural a nuestras vidas que tenemos que disipar, como lo veremos que hizo Josafat. Pero inicialmente la Biblia enseña que él tuvo miedo. Dice que él tuvo temor, y Josafat, fíjate, ¿qué es lo que hizo? No se encerró en su cuarto a comer pastel de chocolate, no se encerró a ver series de Netflix, no se cortó las venas, no se deprimió. Lo que mucha gente hace es todo excepto lo que tiene que hacer, que es rendirse a Dios. Y de eso va a tratar este mensaje, porque en algún par de ocasiones anteriores dentro de esta serie llegamos a ver que uno de los propósitos principales de la cuarentena que Dios quería obrar con su pueblo era volverlo a Él, era fortalecer nuestra comunión con Él. Y hoy ya no va a ser uno de los ejemplos del mensaje, hoy va a ser todo el mensaje enfocado en esto. Fíjate, dice que Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová, e hizo pregonar ayuno a todo Judá, y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová, y también los de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Entonces Josafat se puso en pie en la asamblea. Imagínate a todas las personas más importantes allí reunidas. Josafat, que es el rey de Judá, dice la Biblia que estaban ahí todos reunidos, y él se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén, en la casa de Jehová, delante del atrio nuevo. Y Josafat dijo, versículo 6: Jehová, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Dios nuestro, ¿no echaste tú a los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste a la descendencia de Abraham, tu amigo, para siempre? Y ellos han habitado en ella y te han edificado en ella santuario a tu nombre, diciendo: si mal viniere contra nosotros, o espada, o castigo, o pestilencia, o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, y a causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti, y tú nos oirás y nos salvarás. Josafat se mantuvo de pie por la promesa que tenía de parte de Dios. Ahora, este no es el mensaje de esta mañana, de eso va a tratar el mensaje de la próxima semana, si no es que el Señor viene antes por nosotros. Pero si seguimos aquí, ya tengo en mi corazón lo que voy a compartir en el mensaje número 7 de la serie, que va a ser un mensaje hermoso que nos va a enseñar cómo mantenernos firme mediante nuestra confianza en las promesas de Dios. Pero antes de que venga esto, que será para muchos un bálsamo, hoy primero vienen los coscorrones.
Entonces, a veces la palabra nos anima, a veces nos confronta, pero siempre nos edifica. Y el mensaje de hoy seguramente nos va a confrontar, pero va a ser para edificación. Entonces, regresando al tema principal, versículo 10 dice: ahora pues, he aquí, los hijos de Amón y de Moab y los del monte de Seir y el coronavirus y la crisis y todo lo que amenaza contra tu vida. Le está diciendo Josafat: yo no sé cuál es tu Amón, cuál es tu Moab. Estos eran los enemigos que amenazaban la seguridad del reino de Josafat. Y de igual forma, si tú te has presentado delante de Dios y le dices: Señor, y viene la inseguridad, y viene la enfermedad, y viene la crisis, y viene el virus, y lo que sea que está poniendo en peligro lo que tenemos, Josafat le dice a Dios, dice: ellos vienen, y los del monte de Seir, a la tierra que tú no quisiste que pasara Israel cuando venía de Egipto, sino que se apartaran de ellos y que no los destruyera. Bueno, he aquí ellos vienen y nos dan el pago, versículo 11, viniendo a arrojarnos de la tierra que tú nos diste. Oh Dios nuestro, le dice en el 12, ¿no los juzgarás tú? Porque nosotros, y aquí es ya lo que nos va a introducir de lleno a la enseñanza principal, Josafat reconoce en nosotros, dice, no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. Escucha sus palabras: no sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos. Josafat se humilla públicamente delante de Dios y no le dice al pueblo: hey, todo va a estar bien, yo soy Josafat, el papirrín de los reyes. ¿Que no han visto lo que he hecho antes? Porque te voy a contar ahorita que era un rey con muchas victorias, con un gran currículum. Pero a pesar de eso, él no se apoya en su propia sabiduría, no se confía ni es sabio en su propia opinión, sino que reconoce delante del pueblo en oración a Dios: Dios, no sé qué hacer. Dios, yo no tengo fuerzas para enfrentar esto. Dios, yo te reconozco a ti, por favor tú ayúdanos, porque nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud. Dios les responde que él pelearía por ellos, que ganarían la batalla, porque Dios no va a dejar desamparado un pueblo que ha confiado en él. Y de esto estaremos hablando en las siguientes mensajes de esta serie, que aunque quizá venga un tiempo de crisis, escúchame, la lluvia volverá. Los cielos volverán a abrirse, y como sucedió en el tiempo de sequía en Israel, otra de las historias que hemos visto en esta serie, hubo un tiempo de sequía, pero hubo un tiempo en que los cielos se volvieron a abrir, y también hablaremos de esto más adelante. Entonces Dios le dice: yo te voy a respaldar, yo voy a pelear por ustedes. Y en el versículo 18, Josafat, dice la Biblia, se inclinó rostro a tierra. También lo hizo todo Judá. Fíjate cómo esta adversidad, esta posibilidad de enfrentar a este ejército que ellos no tenían capacidad de destruir, los llevó a rendirse a Dios. Digamos que la posibilidad de una crisis, la posibilidad de una invasión, de una destrucción, de perderlo todo, llevó a un pueblo que quizá vivía en apatía a buscar a Dios, a rendirse a Dios, a humillarse delante de Dios. No solo Josafat, sino que todo Judá y los moradores de Jerusalén, la Biblia dice, se postraron delante de Jehová y adoraron a Jehová. Qué hermoso fue el resultado de esta amenaza. La amenaza no la permitió Dios para destrucción del pueblo de Dios. La amenaza la permitió Dios para el quebrantamiento del pueblo de Dios. Y por eso yo titulé este mensaje quebrantamiento extremo. Porque muchas veces todo lo que tenemos tiene que verse en peligro para que el pueblo de Dios se vuelva a Dios y se quebrante, como lo hizo el pueblo de Israel y de Judá en esta historia. Ahora, hay algo bien importante que tú tienes que saber antes de ya aterrizar la enseñanza principal, o más bien de aplicarla a nuestras vidas. Y es que Josafat fue uno de los mejores reyes de Judá. Para darte un ejemplo, capítulo 17, versículo 3, dice que Jehová estuvo con Josafat. Dice en el 4 que él buscó al Dios de su padre, que no anduvo en los caminos de los Baales, que anduvo en sus mandamientos. Dice el 5 que Jehová confirmó el reino en su mano, y que Josafat tuvo riquezas y gloria en abundancia, y que él se animó en los caminos de Jehová y quitó los lugares altos y las imágenes de acera. Josafat, queridos amigos, querida familia, fue un rey muy exitoso políticamente, militarmente, espiritualmente. Ahora, una vez que tú tienes esto en mente, yo quiero que tú imagines la escena de la historia que te acabo de contar.
Tú eres Josafat, un rey respaldado por Dios y el pueblo lo sabe. Un rey al que Dios le ha dado otras victorias y el pueblo lo sabe. Un rey al que Dios le ha dado riquezas y honra y reconocimiento y la gente que te rodea lo sabe. Estás a punto de pelear la batalla más difícil de toda tu vida y tiene mucho parecido, tiene un gran parecido con nuestra situación, porque los economistas prevén que esta crisis será la más grande que el mundo moderno o el hombre moderno ha conocido. Crisis mayores hubo, pero hace 80, 90 años, cuando las condiciones económicas, sociales eran totalmente distintas. Entonces, imagínate que estás a punto de enfrentar la mayor adversidad de toda tu vida. Convocas, como dice la Biblia, una asamblea donde se reúne toda la gente importante, los generales, los gobernantes, no solamente de Judá, sino de tu vecino Jerusalén, también estaban ahí, estaba la asamblea, todos reunidos. Josafat toma el micrófono y, dado sus logros anteriores, dado que este rey era un rey que había tenido éxitos en la milicia y que los reyes tenían que ser expertos militares, el pueblo obviamente está esperando que el rey les plantee la estrategia de batalla a través de la cual van a vencer a la amenaza de la que se han enterado que está a punto de invadirles. Entonces la gente está esperando que Josafat diga: no se preocupen, le vamos a hacer así y así, y ustedes salen por acá y estos se esconden en el norte y les mandan las catapultas del sur y les avientan a los caballos de frente y las suegras que los espanten por atrás, y toda la estrategia militar para salir victoriosos una vez más. Pero resulta que en vez de eso, el gran rey Josafat ora públicamente, y en medio de la oración, frente a todos los ojos y oídos de la gente que estaba reunida, él dice, y repito, versículo 12: Dios, ayúdanos, porque te soy honesto, yo no sé qué hacer. No tengo idea de cómo voy a enfrentar esta adversidad. Nos habla de un hombre que renunció a su autosuficiencia. La autosuficiencia que ha sido el motor de la apatía, de la soberbia de muchos cristianos que llevan años sin rendirse a Dios de esta manera. Porque, como lo veremos, a diferencia de Josafat, nosotros creemos que sí sabemos qué hacer. Entonces a veces Dios tiene que ponernos en tal situación que no sabemos qué hacer, para que le volvamos a reconocer y que nuestra vida comience a ser como siempre debió haber sido: una vida de total dependencia, sometimiento y confianza en el Padre. Una vida en la que no somos sabios en nuestra propia opinión, en la que reconocemos a Dios en todos nuestros caminos, y entonces la promesa es: Él enderezará tus veredas. Pero a veces la iglesia, como tiene todo bajo control, no reconoce a Dios. Se vuelve religiosa, ora mecánicamente, se congrega por costumbre, pero no hay realmente esta dependencia. Josafat rompe con todos los moldes, rompe con todos los protocolos. Imagínate que tú eres contratado en una empresa por tu gran currículum, porque eres un hombre que ha tenido éxitos anteriores y que ha sacado otras empresas de tiempos difíciles. Entonces está toda la mesa directiva escuchando o esperando escuchar tu propuesta, esperando escuchar cuáles son tus planes para enfrentar la crisis y que la empresa salga adelante. Y después de haber analizado los papeles y los escenarios, te paras enfrente de la asamblea y les dices: señores, la verdad es que no tengo idea de qué hacer. No suena lógico, porque aunque no tengas idea de qué hacer, tú vas a decir que sí tienes idea de qué hacer, porque para eso te contrataron. Continúas con tu discurso y añades: pero no se preocupen, vamos a orar y a doblar nuestras rodillas para que Dios nos guíe y todo va a salir bien. O imagínate que un presidente en su toma de protesta o a punto de enfrentar una crisis, está el pueblo de México esperando a ver cuál es el plan, cuáles son las ideas que tienen para enfrentar la adversidad. Y se para y frente a toda la población nacional les dice: mexicanos y mexicanas, ante la crisis que viene por delante, quiero decirles que mi gobierno y yo hemos analizado la situación y les queremos pedir que tengan paz. La realidad es que no tenemos idea de cómo le vamos a hacer. No se nos ocurre ningún plan, no tenemos ninguna idea, pero vamos a orar para que todo salga bien. Muchas gracias. En ese instante, tanto al director de empresa como al presidente, el pueblo lo lincha, lo despiden, se lo acaban en las redes sociales.
Imagínate si aunado a todo esto, acabando su discurso, doblan sus rodillas y se ponen a orar. Esto no sucede en el mundo real, porque los gobernantes a veces de igual forma no tienen idea qué hacer, pero al menos dicen que sí. O sea, a lo mejor la situación es la misma que Josafat, pero su discurso es distinto. Ellos fingen que sí, aunque no tengan ninguna idea. Sin embargo, Josafat es honesto delante de Dios y delante del pueblo. Josafat hizo lo que te acabo de presentar, que te sonó tan irreal, pero querido amigo, querida familia, fue tan real en esta historia. ¿Y sabes cuál fue el resultado de esta realidad? De que este rey deja su autosuficiencia, invita al pueblo a abandonar la independencia de Dios y les invita a clamar a Dios, a humillarse delante de Dios, y él mismo lo hace. El resultado es que el resto de la historia, la Biblia dice que Dios confundió a sus enemigos y les dio una victoria cual nunca antes ellos habían experimentado. Una de las victorias más grandes registradas en toda la historia del pueblo de Israel por un rey que reconoce a Dios y que se humilla delante de Dios junto con el pueblo. De igual forma, cuando la iglesia comienza a vivir unas vidas caracterizadas por este quebrantamiento extremo, cuando dejamos de salir cada día con nuestras oraciones mecánicas y religiosas y en verdad le decimos: Señor, por favor, yo pongo este día en tus manos, yo no tengo idea qué hacer, yo no me animo a enfrentar este mundo tan difícil sin ti. Cuando en verdad le decimos: Señor, guíame en cada decisión de mi vida. Señor, te necesito en mi familia, en mi matrimonio, en mis hijos. Señor, te necesito en mi negocio, en mi empresa, en mis emociones, en todo lo que soy. Sin ti no puedo hacer nada, no quiero hacer nada. Como Moisés cuando salió de Egipto, iba rumbo a Canaán: Padre, solamente te pido una cosa, no son ejércitos, no son catapultas, no son millones, es tu presencia lo que quiero. Le dices: tu presencia no va delante de nosotros, no nos saques de aquí. Y a veces lo último que nosotros buscamos es la presencia de Dios. A veces salimos de nuestro Egipto rumbo a nuestro Canaán confiados en nuestras fuerzas. No le decimos: Dios, respáldame. No, creemos que no necesitamos de Dios, porque lo hemos hecho tantas veces, porque nos sale tan bien, porque somos tan exitosos, porque tenemos todo tan estable, que dejamos de reconocer que separados de Él nada podemos hacer. Cuando el pueblo de Dios vuelve a esta dependencia de Dios, cuando se quebranta de esta manera y vuelve a clamar delante de su presencia, como Moisés: Señor, si tú no vas conmigo, si tú no me respaldas, yo ni siquiera quiero salir de mi casa. Entonces es cuando Dios comienza a guiar, a respaldar y a bendecir, y comienza el pueblo de Dios a experimentar como Josafat victorias cuales nunca antes en su vida ha vivido. Jesús dijo que cuando alguien clama a su Padre en lo secreto, el Padre que ve en lo secreto, Mateo 23:12, va a recompensar en público. Y no es porque Dios diga: como ya oraste, ahí te va tu premio. No es como si la bendición fuera un mérito, no es como si Dios fuera un titiritero que dice: al que sí se deja manipular lo bendigo. Sino por muchas razones, y dos de ellas que quiero comentarte brevemente, tan simples, tan sencillas, pero tan reales y tan lógicas, son estas. Uno, una persona que no vive rendida a Dios no va a tener la dirección de Dios. Una persona que no busca en oración la dirección de Dios no va a tener la dirección de Dios. Y este es el problema de mucha gente. Quizá es la razón o parte de la razón de la crisis de muchos, que no administraron, por ejemplo, sus finanzas con la dirección de Dios, que se metieron en deudas innecesarias, que no guardaron como José en los tiempos que hubo vacas gordas. No hablo de todos, hablo de aquellos que las tuvieron, porque muchos las tuvieron y están enfrentando un estrés que no tenían que enfrentar, y que no es el resultado de la cuarentena, sino de su mala administración por años antes de la cuarentena. Esta es la parte del mensaje donde tú le haces hacia tu cabeza ¡ouch! Y dices conmigo: uy, 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 ay, ay, ay. Porque no me digas que no. ¿Cuánta gente hay que ha gastado en tanta tontería dinero que quisiera tener ahorita en la mesa? Pero ¿cuál fue el problema? Fíjate, José, en su intimidad con Dios, tuvo la dirección de Dios, que lo preparó en los tiempos buenos para los tiempos malos. Hay gran parte de la iglesia que al no tener intimidad con Dios, no tiene la dirección de Dios, y cuando vienen los tiempos difíciles, simple y sencillamente no sabe qué hacer. Toman malas decisiones,
No solo en sus finanzas, en la educación de sus hijos, en su matrimonio, en su estado emocional. Están hechos una bomba de emociones, llenos de estrés, de ansiedad, de depresión, porque no han vivido vidas guiadas por el Espíritu Santo de Dios, porque no hay comunión con Dios. Entonces naturalmente cometemos errores. Y repito, no es que Dios diga, como no me buscaste te maldigo, aleluya, para que se te quite. No, sino que hay una ley que es la de la siembra y la cosecha. El que siembra para el espíritu, del espíritu segará. El que siembra para la carne, de la carne va a recoger corrupción. Entonces yo no vivo en comunión con Dios, cometo errores. Es como un albañil que está construyendo una casa y de repente ha construido tantas casas que se cree tan bueno que piensa que ya no necesita de la dirección del arquitecto y lo empieza a ignorar. Y le manda el arquitecto recados, mensajes, le habla, pero el albañil está por aquí en su rollo y dice, este arquitecto, estoy aquí por tradición, por costumbre, porque lo tengo que hacer, pero voy a hacer lo que me dé la gana. Y no lo escucha. Y de repente la casa se le cae y va a reclamar al arquitecto, ¿pero por qué? Porque no seguiste mis indicaciones, porque la construiste en tu propia sabiduría, porque la armaste en tus propias fuerzas, porque te volviste tan bueno construyendo casas que te olvidaste que necesitabas mi dirección, mi ayuda y mi consejo. Ese albañil somos nosotros, ese arquitecto es Dios. Empezamos al inicio de nuestro cristianismo, vidas sometidas a la voluntad de Dios, vidas guiadas por el Espíritu Santo, vidas dirigidas por el consejo de la palabra de Dios. Pero de repente todo nos empezó a salir tan bien que se nos olvidó que no era por nuestra sabiduría, sino por la dirección de Dios, que nos decía cómo construir cada área de nuestras vidas. Lo olvidamos, como se lo advirtió Dios a su pueblo en Israel: no te olvides de Dios. Cuando yo te bendiga, no sea que creas que fuiste tú y digas mi mano y mi poder y mi fuerza, como Nabucodonosor. Y entonces te apartas de Dios, comienzas a actuar en tus propias fuerzas, sin la dirección de Dios. Comenzamos a tomar decisiones incorrectas y de repente la casa se nos cae. Y qué buenos somos y qué cínicos también para reclamarle al arquitecto y decirle, ¿por qué permitiste esto? Cuando él simple y sencillamente nos responde desde el cielo, porque ignoraste mis planos, hijo mío. No es que yo soplé para que se derribara, es que era cuestión de tiempo. Es que si tú no sigues los planos que yo te di, que son la palabra de Dios en esta ilustración, esa casa no va a prevalecer. Jesús lo dijo: el que edifica su casa sobre la roca, que es el equivalente del hombre que oye su palabra y la pone en práctica, para que veas que no estoy tan perdido en esta analogía que estoy utilizando. Aunque vengan vientos y lluvias y ríos, su casa va a permanecer. No dijo no vendrá adversidad, no va a venir, pero su casa se mantendrá firme. Pero el que oye la palabra y no la hace, el que cree que no necesita de Dios, el que cree que tiene mejores planes que Dios, ay, Dios me dice que no me endeude de forma innecesaria, no pasa nada. Dios me dice que tenga contentamiento, no pasa nada, va a malgastar. Dios me dice que sea así como esposo, como esposa, como hijo, como padre. No, yo creo que tiene más razón el psicólogo. Esta frase motivacional sin fundamento bíblico se oye mejor. Hay iglesias que han echado fuera a Dios. Justo compartí de eso el miércoles esta semana. Un tema que te invito a que busques ahí en mi página de Facebook, en Jesse Bermúdez, que se tituló Entonces dijeron los millennials, hagamos a Jesús a nuestra imagen y semejanza. Porque dentro de la misma iglesia ya no están buscando el consejo de Dios. Ahora creen que tienen consejos mejores que la palabra de Dios, con puros preceptos y conceptos humanistas, lleno de psicología que no tiene nada que ver con la Biblia. La gente le está diciendo a Dios, no solamente dentro de las escuelas, no solamente dentro del gobierno, ahora dentro de las iglesias que hipócritamente dicen que lo glorifican a Él, pero que con sus hechos hacen lo contrario. Le está diciendo, no te metas en mi vida. Le está diciendo, no necesito tu palabra, yo ya sé qué hacer. Y la casa que se edificó sobre la arena, cuando vino el viento y la lluvia y el río, Jesús dijo, esa casa cayó y fue grande, muy grande su ruina. Cuando yo no construyo mi vida con la dirección de Dios, por la comunión que tengo con Dios, es cuestión de tiempo, es una bomba de tiempo para que todo lo que he construido se derrumbe.
Por eso es que el Señor nos quiere llevar a un quebrantamiento extremo, porque ahí tendremos su dirección. Y en segundo lugar, una persona que triunfó sin haberse rendido a Dios se va a envanecer, y Dios, dice Santiago 4, 6 y 7, Dios resiste a los soberbios, versículo 6, perdón, pero da gracia a los humildes. Entonces supongamos que tú triunfaste y te fue muy bien, pero en el camino nunca reconociste a Dios. ¿Qué va a suceder? Que vas a creer que fue por tus propios méritos. Vas a decir, no, es que soy bien inteligente, es que yo estoy cañón, es que soy el papirrín de los empresarios. Estoy uyuyuy, ayayay. Es más, me voy a poner frente al espejo y me voy a cantar unas alabanzas a mí mismo. Me alabaré, me alabaré, me alabaré. Así hay gente. En la iglesia pasa. Hay canciones que no le cantan a Dios, le cantan al hombre. Pero bueno, no es el tema del día de hoy. Es simplemente un ejemplo para que te des cuenta de esta realidad, de cómo la gente piensa que son sus méritos. Y deja de depender de Dios. Y deja de reconocer a Dios. Y deja de reconocer que se trata de su obra. Fíjate, aún en la salvación. Leí un post hace poco que alguien decía, es que vales tanto que Dios decidió que valía la pena morir por ti. ¿De dónde se sacaron esto? ¿De Primera de Pancho 10:12 o de dónde? Volviendo al punto de los ejemplos del humanismo que predomina en la iglesia, la realidad que la Biblia me enseña es muy distinta. La realidad que la Biblia me enseña es que yo no valía nada. Es que yo estaba lleno de pecado. Es que Romanos 3 dice que no había justo ni aún uno, que no había ni aún quien buscara a Dios, quien hiciera lo bueno, que todos, di en casa conmigo, por favor, todos se desviaron a una, se corrompieron, se hicieron inútiles. De aquí se inspiró Paquita, la del barrio, para una de sus alabanzas. Es bíblica. Sepulcro abierto su garganta. ¿Y por qué soy salvo? Por la gracia de Dios, por el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario, por su paciencia, porque su benignidad, Romanos 2:4, me guió al arrepentimiento. Pero yo no merecía nada, yo no valía la pena. Y el problema de este tipo de teología y este tipo de vida es que está exaltando al hombre y lo hace independiente de Dios, cuando la realidad que tenemos que tener en mente es que el hombre sin Dios no es nada. Y no hay nada que nos pueda salir bien si nosotros seguimos viviendo este tipo de situación. Entonces una persona que triunfa sin rendirse a Dios se va a envanecer y le va a poner un límite a sus éxitos. En cambio, el que lo reconoció durante todo el camino jamás se va a envanecer, siempre estará con los pies en la tierra, porque todo el tiempo tendrá presente que todo es por la gracia de Dios, que toda buena dádiva, Santiago 1, y todo don perfecto desciende de lo alto, que toda bendición es porque el Padre es bueno con sus hijos. Ahora, explicado por qué tenemos que tener este nivel de rendición, y aunque ha sido fuerte, creo que lo he explicado de una forma aún tan razonable. O sea, no te lo dije de forma fanática. ¿Por qué? Porque sí, si no te expliqué el por qué. Que te guste o no te guste, no puedes debatir que es cierto. Necesitamos llegar a ese quebrantamiento extremo. Necesitamos vivir esa vida con ese tipo de rendición, de dependencia de Dios que tuvo Josafat. La pregunta que yo te hago es, ¿qué llevó a Josafat a ese nivel de rendición? ¿Y por qué nosotros, si lo sabemos y si lo creemos, porque muchos están de acuerdo, no lo vivimos? ¿Por qué tenemos oraciones mecánicas, rutinarias? ¿Por qué antes de la cuarentena tanto se congregaban por costumbre? Hicieron de su relación con Dios una religión más. ¿Por qué Josafat se rindió de esa manera y el pueblo de Dios actualmente, aunque lo sabe, no lo hace? Respuesta a la pregunta número 1, Josafat tuvo ese nivel de rendición. La Biblia dice, porque él mismo reconoció que no sabía qué hacer. Y cuando tú no sabes qué hacer, no tienes alternativa más que depender de Dios. Josafat dice, ¿qué hago? No tengo opción, no hay salida. Y es lo que ha pasado con mucha gente. Cuando, como aquella mujer con flujo de sangre, malgastó todo lo que tenía y no había logrado nada, y escucha que Jesús pasaba por la ciudad, dice, pues ¿qué es lo peor que puedo perder? Si ya hice todo, si no se me ocurre nada más. Entonces a veces Dios permite que todo nos salga mal y que no sepamos qué hacer, para que vengamos a hacer, quizá al final, lo que tuvimos que haber hecho desde el principio, que era rendirnos a Él con este quebrantamiento extremo. ¿Por qué nosotros, a diferencia de Josafat, aunque lo sabemos, no lo vivimos? Muy simple. Porque nosotros, a diferencia de Josafat,
como te lo adelantaba hace rato, creemos que sí sabemos qué hacer. Lo hemos hecho tantas veces y nos ha salido tan bien que quizá en el mejor de los casos le seguimos buscando, seguimos orando, buscando a Dios, pero sin este nivel de rendición que tuvo Josafat, de forma mecánica, religiosa, rutinaria. Pero otros, en el caso más extremo, ni siquiera eso. Hay gente dentro del cuerpo de Cristo que se hizo tan experta y tan buena en lo que hace, que ya sacó a Dios por completo de sus asuntos. Como te lo contaba hace unos minutos, hasta predicadores lo han sacado de sus sermones. Empezaron reconociendo a Jesús, empezaron predicando por la gracia de Dios, porque se enamoraron de Jesús, pero de repente se volvieron tan buenos que piensan que sus historias son mejores que la Biblia, que piensan que ellos en su mente tienen mejores frases que las de la palabra de Dios, mejores conceptos que los de la palabra de Dios. El ser humano se volvió tan arrogante. A veces porque todo le salía tan bien, que echó a Dios por completo de su vida, que lo dejó de reconocer en su casa, en sus negocios y en la misma iglesia que él fundó. Hey Jesús, no, ya no necesito tu palabra. Acabo de tener una revelación mejor que tu palabra. Este pensamiento humanista, esta frase positiva, está más padre que la Biblia. Este es el tipo de vida que mucha gente practica, aunque se oiga fuerte. No lo hablo porque esté amargado, sino para que seamos sacudidos y nos demos cuenta del bache tan grande en el que hemos caído, y que quizá, creo yo, que una de las razones por las cuales el Señor ha permitido que venga adversidad a nuestras vidas, por la que va a permitir que venga crisis a la vida de muchos, es porque tienen que ser sacudidos, porque tienen que perderlo todo, o contemplar como Josafat al menos la posibilidad de quizá perderlo todo para volverla a reconocer, para recordarnos que sin Él nada podemos hacer, para recordarnos cuánto lo necesitamos. No sé si tú recuerdas esta historia que tiene tanto que ver con esto. Léela en casa, te la voy a parafrasear y contar. Primer libro de Samuel, capítulo 22. David, huyendo de Saúl porque lo quería matar, se va a una cueva llamada la cueva de Adulam, que significa refugio, representación de la iglesia, porque además Cristo es la roca de la iglesia y David va a habitar bajo la cobertura de esa roca. David, que era el rey de Israel, que es también en teología conocido como un tipo de Cristo, es decir, a veces cosas que aprendemos de Cristo están representadas en David, que era una figura de lo que había de venir. Lo estoy explicando de forma breve, pero es un poco más complejo. Llegan con él, dice la Biblia, 400 hombres. 400 hombres que después se convierten en sus hombres más valientes dentro del ejército. Pero cuando ellos llegaron no eran un ejército. Textualmente la Biblia dice que eran 400 hombres afligidos, endeudados y amargados. Y David fue hecho jefe de ellos. El rey o el futuro rey David fue hecho jefe de ellos. La Biblia solamente una vez les llama así. La siguiente vez que aparecen se les llama como los hombres de David. Luego se añaden 200 más y nunca más se les vuelve a llamar como los hombres de David, ni los afligidos, endeudados y amargados, sino como los valientes del rey, los valientes de David. David trató con ellos espiritualmente, emocionalmente, militarmente. Lo sabemos porque cuando le dicen, ahí está Saúl, mátalo, él los detiene. ¿Qué les pasa? No, es el ungido de Dios. Y vemos cómo él los reprendía. Y es un ejemplo seguramente de algo que vivieron día a día, de cómo él trataba con sus corazones, de cómo él se vuelve un maestro, de tal forma que terminan convirtiéndose en su ejército de valientes. Vemos que el tiempo de endeudamiento, de aflicción, de amargura, los orilló a ir con David, y ese tiempo que ellos veían como algo malo, después trajo algo bueno, como lo vimos en esta serie. Fue de bendición. Pero la pregunta que yo te hago es, ¿por qué solo fueron ellos? ¿Por qué no fueron otras personas? Y la Biblia dice textualmente, solamente un grupo de afligidos, endeudados y amargados. Creo que la respuesta es muy obvia. Los demás no fueron porque estaban muy cómodos. Solamente estos que no tenían nada que perder dijeron, pues vamos con David, que es lo peor que puede pasar. Nuestra vida ya está bien tirada a la basura. Afligidos unos, endeudados otros, amargados los demás. Vieron a David como su última alternativa y jamás imaginaron que lo que ellos vieron como su última carta siempre fue la mejor carta. Los demás no fueron.
quizá porque reconocían lo que David tenía, pero decían, estoy tan cómodo que no lo necesito. ¿Quién se va a ir a meter una cueva bajo la cobertura del futuro rey David cuando estoy tan cómodo en casa? Y lo mismo sucede con el cuerpo de Cristo. Hay gente que no se ha convertido en esos valientes del rey, que no están peleando las batallas del rey porque no han ido a buscar la dirección del rey, la sanidad del rey, el entrenamiento del rey, porque sus vidas están tan cómodas que piensan que no necesitan. Entonces Dios a veces, como con este grupo de 400, permite que venga algo que nos causa amargura, algo que nos causa endeudamiento, algo que nos causa aflicción, porque entonces es cuando ya no tenemos nada seguro en las manos que volvemos en sí y reconocemos que necesitamos ir a Adulam, al refugio que representa a la iglesia, bajo las órdenes del rey, para que Él dirija nuestras vidas. Y Dios no hace esto porque sea un titiritero que nos quiera tener manipulados, sino porque sabe que en ese refugio el rey nos va a restaurar, nos va a entrenar, nos va a disciplinar, nos va a convertir en un ejército de valientes. Pero para que eso suceda, primero tengo que ir a mi Adulam, y para que yo deje mi comodidad y vaya a refugiarme bajo el abrigo del rey. Escúchame, quizás antes muchos tengan o tengamos que perderlo todo. Porque insisto, es hasta que el ser humano pierde su comodidad y lo ve todo en peligro y no tiene nada que perder, que reconoce cuánto necesita de Dios y se acerca a Dios. Yo sé que muchos de los que están viendo este mensaje llegaron a la iglesia por alguna razón como esta, alguna situación adversa. Intentaste de todo, nada funcionó, dijiste que es lo peor que puede pasar. Y en un principio quizá te quejabas, pero hoy agradeces, porque paradójicamente tu momento más difícil te llevó a tu mayor bendición, que fue encontrarte con Cristo. Y de la misma forma, hay personas que actualmente están pasando alguna adversidad. Y yo te invito, querido amigo, querido hermano, a que en vez de enojarte, amargarte, deprimirte, blasfemar, te des cuenta que tal vez es porque desde Adulam el rey te está llamando. El rey no permitió esta crisis, esta adversidad para tu destrucción, sino porque quiere que tú te rindas a Él con un quebrantamiento extremo, cual nunca antes has vivido en tu vida. Sansón, contrario a lo que hemos estado viendo, vivió este error, se volvió religioso, independiente de Dios, conocía de Dios, pero no vivía sometido a Dios. Poco a poco tú conoces su historia, búscala en Jueces 14 en adelante. Todo le empezó a salir tan bien, que vivió una doble vida, seguía pecando, pero Dios le respaldaba y se levantaba y decía, hoy saldré como las otras veces y venceré, aunque su vida no estaba en orden, hasta que se dio cuenta que no podía seguir así, cuando un día las cosas no le salieron bien. Y yo no sé cuántos han estado viviendo vidas al estilo Sansón. Te levantas día tras día de tu casa, te peinas, te bañas, te rasuras, te cambias y dices, saldré como las otras y venceré. Iré a la iglesia y cantaré, iré al servicio y predicaré, iré a mi empresa y emprenderé, iré al negocio y trabajaré. Y todo te ha salido tan bien, tantos años en tus cantos, en tus predicaciones, en tus negocios, en tu empleo, en tu familia, que te olvidaste de reconocer a Dios. Y hoy Dios está permitiendo que todo se vea en peligro para que dejes el estilo de vida de Sansón. Ahora quiero casi concluir con esto en los minutos que nos quedan. Vamos a suponer que tú en casa dices, no, esto no me va a pasar a mí. Soy tan bueno en lo que hago y lo tengo tan controlado y tan bien medido que no me va a pasar lo de Sansón. Bueno, aun si ese fuera el caso, porque sé que algunos se están riendo en este momento y dicen, Jesse, yo no he buscado a Dios y la vivo de maravilla. No tienes idea cómo me va con mi propia sabiduría. Felicidades, ahí va el jaque mate del pastor con este argumento. ¿Tú crees que acabas de ponerme en jaque al decirme yo no reconozco a Dios en mi vida y todo me sale bien? Este no va a ser jaque, va a ser jaque mate, porque hay un peligro que tú no estás viendo. Déjame explicártelo. Cuando todo en tu vida se trata de lo que tú sabes hacer, suponiendo que lo sabes hacer muy bien y te ha salido muy bien, sí, te va a salir muy bien, pero de acuerdo a tus posibilidades. Vas a vivir una vida limitada a tus posibilidades, y tus posibilidades no son ilimitadas porque no eres todopoderoso. Entonces, suponiendo que todo ha salido muy bien, ok, según tu perspectiva.
Pero si tú conocieras las ilimitadas posibilidades de lo que Dios podría hacer con tu vida y con tu capacidad y con lo que has hecho, te darías cuenta que entonces, a comparación de lo que Dios puede hacer, tú no has crecido nada. Y que para hacer lo que Dios puede hacer, tú no sabes nada todavía. Y entonces te rendirías como Josafat, y esas victorias de las cuales hoy te jactas serían mucho mayores si vivieras rendido a Dios. Déjame explicártelo. Vi en casa conmigo aunque estés solo. Yo sé, dilo aunque parezcas niño de kinder. Yo sé. Ahora muévete tantito a un lado. Levanta tu mano al cielo y di: pero Dios puede. Hay una gran diferencia, es lo que te estoy intentando decir, entre lo que tú sabes hacer y lo que Dios puede hacer. Tú piensas quizá que no necesitas de Dios porque te has enfocado en lo que tú sabes hacer. Pero cuando tú descubras lo que Dios puede hacer, te vas a dar cuenta que entonces en realidad no tienes idea de nada todavía. Que sabes qué hacer según tu perspectiva, tu visión limitada, tus posibilidades limitadas. Pero a comparación de las posibilidades y planes ilimitadas de Dios, no sabes qué hacer. Lo que tú sabes hacer no se compara a lo que Dios puede hacer. Y si tú sigues poniendo tu confianza en lo que tú sabes, te perderás lo que Dios puede. Te pregunto, ¿cuál de las dos quieres? Terminar tus días y que en la presencia de Dios en la eternidad te pase un video de tu vida. Felicidades, mira, te jactaste y presumiste y fuiste arrogante porque tuviste 3 empresas. Esto es lo que tú podías hacer. Te jactaste porque tú hiciste esto, aquello y el otro. Déjame pasarte una película de lo que yo puedo hacer. Y entonces verte sorprendido al darte cuenta de cuán pequeño se quedó lo que tú hiciste a comparación de lo que Dios pudo haber hecho. Por ejemplo, imagino a Pablo si se hubiera vuelto autosuficiente y hubiera dejado de depender de Dios, llegando al cielo. ¿Qué tal, Señor? Nada más. Aunque no te reconocí, escribí la carta a los romanos. Estoy cañón. No, es que mi conocimiento teológico y la revelación que tuve, mira nada más el cartononón que me aventé. Y no de caguamas precisamente. Y Dios diciéndole: felicidades, Pablo, pero si hubieras dependido de mí, hubieras escrito Romanos, Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Tesalonicenses, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí estás en casa. Es que yo vivo sano aunque no dependa de Dios. Y quizá podrías no solamente vivir sano, sino orar por otros y que sanaran. No sé si me estoy explicando. Tú sabes, pero lo que tú sabes no se compara a lo que Dios puede. Y te pregunto, ¿qué tipo de vida quieres vivir? Porque en lo personal yo le he dicho a Dios: Dios, cuando llegue al cielo y me encuentre contigo, he cometido muchos errores, pero tú sabes que te he creído y que he buscado que tú hagas en mi vida todo lo que tú quieres hacer. Y si hay algo que no se hizo, quiero que no se haga solo porque no fue tu voluntad, no por mi negligencia. Yo no quiero llegar a la eternidad y que Dios me eche en cara todo lo que pudo haber hecho, pero yo lo estorbé. Contrario a eso, me gustaría decirle: Señor, si hay cosas que no hiciste es porque no quisiste, porque yo siempre estuve dispuesto. Y no viví una vida limitada a mis posibilidades, sino a tu voluntad, a tus planes. ¿Qué tipo de vida quieres tú? ¿Una vida limitada a lo que tú sabes o determinada por lo que Dios puede? Por ejemplo, tú sabes cómo sostener una familia con tu trabajo. Dios puede sostener a 2 millones de personas en un desierto 40 años. Tú sabes cómo hacer compras de despensa para enfrentar un tiempo de cuarentena. Dios puede proveerte aún sin empleo en medio de la cuarentena. Tú sabes cómo controlar tu dolor físico, tu enfermedad. Dios sabe cómo sanarla, o Dios puede sanarla. Tú sabes cómo ocultar temporalmente tu mal carácter. Dios puede transformarlo. Tú sabes cómo fingir que todo está bien en casa. Dios puede transformar tu casa.
Tú puedes o tú sabes cómo forzar a tu familia para que se reúna con amenazas. Dios puede transformarla para que amen reunirse sin amenazas. Tú sabes cómo componer una bonita canción y cantarla y que deleite los oídos de algunos. Dios puede hacer que esa misma canción quebrante y restaure los corazones de multitudes. Tú sabes cómo mantener un negocio estable. Dios puede convertir ese negocio en 20 negocios y así podría seguir con la lista. La pregunta que yo te hago es: ¿qué quieres? ¿Seguir viviendo una vida mediocre, limitada a tus posibilidades finitas, o a las posibilidades infinitas de Dios, con el dunamis de Dios y la dirección de Dios? Por supuesto que todos queremos la segunda opción, no lo que yo sé, sino lo que Dios puede. Pero ¿por qué no lo estamos viviendo? Porque hay un bendito problema, y es que ni tú ni yo sabemos cómo alcanzar lo que Dios puede. Y en el momento que reconocemos esta verdad, cuando tú dices: es cierto, jaque mate del pastor, aunque todo me haya salido según mi perspectiva bien, a comparación de lo que Dios podría haber hecho, todavía no he hecho nada y no tengo idea cómo alcanzar todo lo que Dios tiene para mí. Cuando yo reconozco que yo no sé, es que comienzo a vivir una vida humillada y rendida a Dios. Allí se acaban las oraciones rutinarias, mecánicas, religiosas, y entonces volteo al cielo como Moisés y le digo: Señor, de hoy en adelante, si tu presencia no va conmigo, no me saques de aquí, no quiero hacer nada sin tu dirección. El problema de muchos, y concluyo con esto, es que esa poca rendición está limitada a esa poca visión, y esa poca visión ha sido definida por su poca comunión. Porque cuando hay comunión y paso tiempo en la presencia, y Dios me empieza a hablar sus planes, sus ideas, sus proyectos, y se amplía mi visión y mis horizontes, entonces, como Josafat, no me queda más que caer de rodillas y decirle: Señor, se oye padrísimo, pero no tengo idea cómo hacerle. No tienes idea cuántas veces yo se lo he dicho, y no estoy siendo mentiroso o hipócrita. Muchas veces no. Muchas veces, como tú y como muchos, llegué a vivir o a veces vuelvo a caer en el error de vivir vidas autosuficientes, y Dios nos hace reflexionar. Pero Dios es testigo que muchas veces yo le he dicho: Señor, yo no tengo idea, ya no sé qué voy a predicar, ya no se me ocurre nada, tú guíame, porque a mí nunca se me ha ocurrido nada. Realmente cada que yo termino un mensaje, humanamente hablando, en mi carne, yo sé que sería incapaz en mis fuerzas de armar otro. Muchas veces le he dicho con la iglesia: no sé qué hacer. Hay tantas veces que llego en oración pensando en ciertos problemas y mis soluciones, y de repente en la presencia de Dios le digo: ¿sabes qué? Te los entrego todas, lo que quieras, yo no tengo idea. Y ahí viene su dirección, y luego viene su respaldo y su bendición y su provisión para ejecutar sus planes. Cuando tú vives una vida rendida y reconoces que tú no sabes qué hacer, entonces el horizonte se amplía, porque ya no se trata de tus posibilidades, sino de su voluntad y sus posibilidades. Cierra tus ojos ahí en casa, no le pongas pausa todavía, porque la oración final del mensaje es tan o más importante que el mensaje. Y no he terminado todavía, quiero leerte algo, pero con ojos cerrados. Segundo libro de las Crónicas, capítulo 7, versículo 14. Justamente en un tiempo de crisis, donde advertía que las ventanas de los cielos, un versículo antes, se cerrarían, y habría, justamente dice también, pestilencia y plaga que consumiera la tierra. Pero en medio de esto, que es tan similar a lo que estamos viviendo, plaga, crisis, escasez, Dios promete, y de eso tratarán los siguientes mensajes, no te lo puedes perder. Sé que hemos sido muy confrontados en muchos de los primeros mensajes, y ahora quiero comenzar a hablar de la promesa, de la esperanza, de la lluvia que vendrá, porque los cielos se volverán a abrir. Pero antes de la bendición es el quebrantamiento. Hace poco te lo predicaba. Antes de la promesa es la rendición de todo. Y Dios advierte en medio de este escenario: si se humillare mi pueblo, versículo 14, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren
y buscaren mi rostro y se convirtieran de sus malos caminos, entonces yo, promete Dios, voy a oír desde los cielos y voy a perdonar sus pecados y voy a sanar su tierra. ¿Por qué no hay sanidad en nuestra tierra? ¿Por qué no hay sanidad en nuestras vidas? ¿Por qué no hay cielos abiertos sobre nuestras vidas? Porque la Biblia no dice: si mi pueblo declarare y confesare y arrebatare y todas estas payasadas que hoy se predican. Lo que la Biblia dice es: si mi pueblo se humillare. Lo que Dios no está esperando no es una iglesia que se para a decretar, a afirmar, a establecer, a arrebatar. Está esperando una iglesia que se humille delante de su presencia, que deje su soberbia, porque ni siquiera en la oración lo reconocemos. Porque somos tan arrogantes y tan humanistas que ahora convertimos la oración en una situación casi de brujería, de metafísica, que nada tiene que ver con la Biblia. Porque los hombres de Dios clamaban, rogaban, suplicaban. La teología moderna ahora le ordena a Dios. Ya no depende de Dios, ahora depende de sus decretos, de sus afirmaciones, de sus confesiones. Y yo no leo eso por ningún lado. Lo que yo leo es que hombres como Josafat se humillaron y le rogaron y le dijeron: Dios, yo no sé qué hacer. No vino Josafat y le dijo: decreto y declaro. No, le dijo: Dios, no sé qué hacer, ayúdame. Así que en casa deja de orar conforme estas payasadas que te han enseñado. Deja de seguir este tipo de gente que no tiene nada que ver con Dios y con su palabra. Y humíllate delante de Dios y dile: Señor, no sé qué hacer. Y ya no quiero vivir una vida de autosuficiencia y de independencia de ti. Si se humillare mi pueblo, entonces vendrá todo lo demás. Y el problema actual es que el pueblo no se humilla, que el pueblo se ha vuelto arrogante, que incluso gran parte del pueblo sabe tanto de teología que ya dejó de estudiar la Biblia con el hambre de antes, que incluso predicadores ya son tan buenos armando bosquejos que ya no pasan tiempo con Dios, que su confianza ya no es que el Espíritu Santo los va a guiar, sino que tienen estudios excelentes de homilética, aleluya. Y por eso hay sermones tan teológicos y sin vida, que no transforman la vida de nadie, que envanecen la mente de muchos, porque lo estamos intentando en nuestras fuerzas, porque lo estamos haciendo llenos de arrogancia. Antes de la cuarentena, porque ahora todo el mundo quiere volver, pero en este mismo lugar en el que estoy parado, sí, en este lugar, y te estoy hablando a ti, mi hermano, que publicas que ya quieres regresar, pero hasta antes de esta cuarentena no venías. Antes de esta cuarentena la iglesia llegaba tarde a la alabanza, y quiero que ahora que regresemos ver si es cierto que en tanta hambre tienen de Dios, que 10 minutos antes de la alabanza, como llegas al aeropuerto 1 hora antes, como llegas al cine media hora antes, como llegas al restaurante, estés aquí desde antes diciendo: Dios, ya quiero que empiece y no me quiero perder ni un minuto. Porque ¿sabes cuál es la realidad? Que la iglesia actual ni siquiera quiere alabarle, quiere alabarse a sí misma. El pueblo ni siquiera llega temprano a alabar a Dios. El pueblo es tan bueno enseñando la palabra en sus grupos que piensa que ya no necesita aprender de otros. Y por eso están tan buenos para publicar, para hacer lives. Pero ¿de quién están recibiendo? De nadie. Porque piensan que ya lo saben todo. El pueblo dice, a diferencia de Josafat: yo ya lo sé. Yo ya lo sé qué hacer, porque lo has hecho tantas veces y te sale tan bien que dejaste de reconocer a Dios. El pueblo de Dios tiene tanto tiempo en Cristo que piensa que sus años de estudio, de preparación, de cristianismo pueden reemplazar su comunión con Dios. El pueblo se ha vuelto religioso, el pueblo ora mecánicamente, el pueblo no alaba a Dios, el pueblo no tiene intimidad con Dios, y por eso el pueblo de Dios no está sano, no vive vidas bendecidas, no tiene cielos abiertos. Porque contrario a lo que yo quisiera decirte, lo que yo estoy leyendo es que la Biblia dice que antes de los cielos abiertos, de la respuesta, de la sanidad, es la rendición, es la humillación. Dios establece una promesa y es: voy a oír desde los cielos, voy a perdonar sus pecados, voy a sanar su tierra. Pero antes de la promesa hay una condición, y la condición es que mi pueblo deje su arrogancia, que mi pueblo deje su autosuficiencia, que mi pueblo deje su egoísmo, que mi pueblo deje su soberbia, que mi pueblo se humille, que mi pueblo invoque mi nombre, que mi pueblo ore, que mi pueblo me reconozca. Y si después de esta cuarentena y de esta crisis no reconoces a Dios, yo no sé qué tiene que pasar para terminar con esta apatía espiritual, con vidas desérticas que muchos han vivido.
Años en Cristo limitados a sus posibilidades, sin vivir nada que tenga que ver con el plan de Dios. Y yo creo que gran parte del propósito de esta crisis de Dios para con su iglesia es quebrantarla, para llevarla de vuelta a Adulam, donde, escúchame, el Rey te está esperando. Y ahí te quiere restaurar, y ahí te quiere hablar, y ahí te quiere entrenar en su intimidad, en su presencia. Ahí vendrán los mensajes más poderosos que transformarán tu vida. Ahí vendrá la dirección específica que necesitas. Ahí vendrán los más grandes consejos. Ahí vendrá una transformación. Ahí cambiará tu carácter. Ahí forjará tu carácter. Ahí te dará planes, visiones, proyectos. Ahí te mostrará todo tan claro y saldrás tan fortalecido y le darás tantas gracias cuando te conviertas en uno de esos valientes del Rey que pelearon sus batallas. Pero para que eso suceda y lleguemos a ese nivel de quebrantamiento extremo, quizá antes tengamos que perderlo todo, o al menos contemplar el peligro a nuestro alrededor, para entender y reconocer cuánto necesitamos de Dios. Dile conmigo: Señor, perdona mi arrogancia, mi autosuficiencia y el haberte abandonado. Perdóname por creer que yo ya sabía qué hacer y sentirme experto en lo que hacía. Soy tan inútil sin ti, tan incapaz, y lo que yo hago es tan minúsculo en comparación de lo que tú puedes hacer. No me daba cuenta de cuánto me jactaba, quizá por la forma en que me usabas, por los negocios que emprendía, por mi sabiduría en la escuela, por tantas cosas que a la fecha me salían bien, pero que son incomparables a lo que tú podrías hacer si yo viviera rendido a ti. Señor, yo no quiero una vida limitada a lo que yo sabía hacer, sino definida por lo que tú puedes hacer. Quiero que tú hagas todo lo que quieres hacer y que vuelvas de mí un valiente, uno de los valientes del Rey. Así que esté o no en peligro lo que me rodea, hayan venido o no noticias con la posibilidad de una amenaza o una invasión a mi seguridad, hoy decido reconocer como Josafat que no sé qué hacer, que no tengo idea qué hacer, que yo no sé, Señor, ni cómo enfrentar lo que viene, ni cómo alcanzar lo que tú tienes. Y te quiero invitar en casa a que de forma simbólica, digo simbólica porque no eres ni más ni menos espiritual por hacerlo. Si por alguna razón no lo puedes hacer, no lo hagas, pero de forma simbólica, como una representación física del quebrantamiento interno, de esta humillación y quebrantamiento con el que hemos decidido vivir de hoy en adelante delante de Dios. Te invito a que dejes tu comodidad y junto con tu familia te postres. Sé que algunos de los miembros de casa se están viendo tentados a tomarse una foto. No lo hagas, no se trata de tomar fotos para subirlas a redes. Hashtag familia quebrantada, olvídate de eso. Solo importa que Dios lo vea. Y quiero unirme con ustedes. Y ahí en tu casa dobla tu rodilla y dile: Señor, aquí estamos mi familia y yo como Josafat y Judá, tu pueblo, reconociendo que no sabemos qué hacer, que no sabemos qué hacer en este México tan corrompido, que no sabemos qué hacer con tanta violencia, con tanta maldad, con miembros de nuestra familia, con cosas de nuestra propia vida, que en muchos hay tanta incertidumbre de lo que viene que no sabemos qué hacer.
Aun cuando tenemos estabilidad, dile: Señor, reconocemos nuestra incapacidad para ejecutar tus planes. Reconocemos que hay tantas cosas que tú quieres hacer que nosotros no tenemos idea cómo hacerlas. Que quisiéramos ver tantas cosas en nuestra comunidad, pero no tenemos idea de cómo llevarlo a cabo. Dios, yo como pastor quisiera ver una iglesia avivada, despierta, rendida. A gran cantidad de la gente que rodea esta comunidad viniendo a ti, reconociéndote en sus vidas. Y hemos hecho lo que sabemos y predicamos tu palabra y utilizamos las redes y hacemos congresos y seminarios y retiros, pero se ha quedado tan corto todo eso en comparación de lo que leemos que tú hiciste con la iglesia primitiva. Así que hoy abandonamos toda autosuficiencia para decidir vivir vidas con un quebrantamiento extremo como el de Josafat. Humillados delante de ti, abandonamos, Señor, toda soberbia, y conforme a tu promesa de 2 de Crónicas 7:14 oramos y volvemos a ti nuestro rostro y pedimos que abra las ventanas de los cielos y sanes nuestra tierra, que hagas en nosotros lo que tengas que hacer, que tú nos des la victoria en contra de nuestros moabitas, de nuestros amonitas. Te reconocemos a ti. Y de hoy en adelante, Señor, como Moisés lo hizo, lo haremos nosotros. Cada día antes de salir, antes de emprender, antes de hacer, lo haremos en ti. Y te diremos: Señor, sin ti no nos saques de aquí. Dirígenos en todo, guíanos en todo. Que nuestras vidas sean caracterizadas por una dirección clara y específica de tu palabra y de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén.